XXXXXX. El abandono de Harry Potter, capítulo 13. Profesional. De Safira Castilla, 20. Los 4 jefes de las casas de Hogwarts se quedaron mirando a Harry con incredulidad. Aunque fuera solo por un instante, pudieron ver la cara del mismo enemigo al que se habían enfrentado en la última guerra. Todos recordaban con claridad la habilidad magistral de Voldemort en las artes oscuras y su maestría en el arte del combate. Pensar que un chico de 14 años se enfrentó a un oponente así, incluso debilitado, era algo increíble. Las secuelas de la batalla hablaban por sí solas, había grietas por todas partes, la plataforma inferior donde se encontraba el espejo seguía teniendo rastros de agua y lo más importante, el hollín, las superficies calientes y humeantes mostraron que Voldemort había usado Fiendfire, un hechizo de fuego oscuro el cual se cree no existía defensa alguna. Pero Harry seguía ahí de pie, un poco despeinado y sus ropas desarregladas pero ileso no obstante. Los profesores tenían tantas preguntas que no sabían ni por dónde empezar, pero Harry se les adelantó. Si no les importa, ¿podemos irnos? Llevo luchando con Kirellmore durante quién sabe cuánto tiempo, necesito una ducha y un descanso. Dijo con la voz entrecortada por ligeros suspiros de cansancio. Todos miraron al ojiverde con la boca abierta. ¿Kirellmore? Preguntó McGonagall atónita. Sí, bueno, teniendo en cuenta que Quirrell había dejado que Voldemort poseyera su cuerpo, no estaba del todo seguro con quién me estaba batiendo en duelo. Por lo que en caso de duda, lo llamo Kirellmore. Dijo con una sonrisa y tono cantarín. Los 4 profesores siguieron mirando a Harry con la misma expresión, no solo decía el nombre del señor oscuro como si fuera un cualquiera, sino que también tenía el valor de burlarse de él de esa manera. Harry suspiró con fastidio, empezó a pensar que iban a estar aquí toda la puñetera tarde. Por suerte para él, su jefe de casa no solo salió de su estado sino que encima soltó un resoplido divertido muy impropio de él, cosa que hizo que sus colegas lo miraran ahora como si fuera el descubrimiento del siglo, pero el profesor de pociones no les hizo caso. Si estás lo suficientemente bien como para bromear, supongo que no necesitas ir con Amapola. Dijo con media sonrisa barra mueca. Esa declaración sacó a los otros 3 de su shock. Ah, no. El señor Potter acaba de pasar por una batalla intensa y podría haber sido maldecido por algún hechizo retardado o peor aún, y si tiene secuelas internas. Exclamó furiosa. Harry intentó disuadir a la anciana. Profesora McGonagall, le aseguro que... sin excusas. Vas a ir a ver a Amapola o juro que te transformo en una rata y te llevo dentro de una caja. Gritó señalando con el dedo. Harry se quedó mirando a su profesora con cara de palo. No es recomendable transfigurar a seres humanos con dolencias o heridas porque podría empeorar su estado siempre y cuando esa persona no es un animago. Su argumento no tiene ningún peso. Le dijo. Los otros profesores ahogaron una risita mientras la anciana maldijo en su interior al ojiverde por ser tan buen alumno, esta debía ser la primera vez en toda su vida que pensaba algo así. Además, nos habríamos ahorrado toda esta situación si hubiera escuchado a Charlus en primer lugar. Le dijo con una sonrisa astuta. La anciana Gryffindor tuvo la decencia de sonrojarse. Entenderá que, visto el comportamiento y historial de su hermano, me pareciera absurdo que alguien intentara robar la piedra. Además, estaba acusando a Severus de ser el ladrón. Dijo mientras trataba de ocultar su incomodidad. El profesor de pociones hizo una mueca de rabia al pensar que el pequeño arrogante le estuviera incriminando sin pruebas. Además, habíamos puesto las trampas y defensas por una razón. Intentó justificarse. Harry se quedó mirando a la anciana con cara incrédula que decía a gritos en serio. Luego, se giró para mirar a Sprout. Raíz del diablo, una planta inofensiva siempre y cuando sabes a lo que te enfrentas y en caso de peligro rehúye la luz del sol. Luego miró al pequeño Flitwick. Llaves encantadas que tienen que ser cogidas, no era mala idea si no fuera porque un buscador calificado podría llegar a cogerla, por no decir que ni siquiera tuvimos que coger la escoba, usamos el encantamiento de atracción. Pasó luego a McGonagall. Un tablero de ajedrez que sorteé simplemente volando encima de él mientras que mis compañeros estaban jugando. Las piezas ni siquiera intentaron bloquearme. Luego pasó a mirar a su jefe de casa. Admito que el acertijo era una buena idea, no muchos magos tienen el sentido común como para tratar de descifrar algo así, aunque si no recuerdo mal Quirrell fue un Ravenclaw en su tiempo. Luego los miro a todos. ¿De verdad me va a decir que eran unas defensas adecuadas cuando 5 estudiantes de cuarto año logramos llegar hasta aquí? Les dijo medio en broma, medio regañándolos. Los 4 se quedaron de piedra.
Un estudiante de 14 años acababa de echarles la bronca. Pero a pesar de estar ligeramente indignados, tuvieron que reconocer que tenía razón. Harry y sus compañeros eran la prueba viviente de que si ellos pudieron hacerlo, para Quirrell y su amo debió resultar un juego de niños pasar todas estas pruebas. Todos se vieron bastante avergonzados por esto. Todos excepto Severus, el maestro de pociones, había podido hacer algo mucho más difícil y mortal con su conocimiento en pociones y las artes oscuras, pero Dumbledore le había pedido un acertijo. Un puñetero acertijo. Harry suspiró. En fin, ¿podemos irnos por favor?, preguntó con cansancio. Los profesores no dijeron nada, simplemente asintieron mientras se encaminaron hacia la salida seguidos por su estudiante. De camino el profesor medio goblin no pudo evitar la pregunta que le retorcía la mente. Señor Potter, si mis ojos no me engañaban, Quirrell uso fiende contra usted, ¿verdad?, preguntó. La pregunta llamó la atención de todos. Sí, así es. Exactamente, ¿cómo ha conseguido defenderse? El fuego maldito es algo muy peligroso y no tiene defensa posible, preguntó el antiguo campeón de duelos con un brillo excitado en sus ojos. Harry sonrió. La verdad es que me libré por los pelos, si no fuera por Silena y mi magia Parcel lo más seguro es que hubiera muerto, admitió. No importaba lo hábil o poderoso que era, contra un hechizo como ese sin el contador adecuado habría perdido. Magia Parcel, ¿pero pensaba que servía para la curación?, preguntó Sprout curiosa. Siempre le había gustado el ojiverde por sus capacidades. Cualquier persona dispuesta a seguir el camino de la curación estaba en su libro. Bueno, no exactamente, la magia Parcel según mi tutor puede dividirse en varias ramas, siendo ataque, defensa y curación. Use un hechizo de la rama defensa que involucra en gran medida la transfiguración y los encantamientos para defenderme. Convoque un muro de agua para parar las llamas y luego se lo tire encima a Quirrell para incapacitarlo pero falle. Explicó. Ahora fue McGonagall la que se vio muy interesada. ¿Podría ser más específico cuando habla de su magia? Harry suspiró. Verás, tienen que tener en cuenta las características de las serpientes y su efecto en la magia. Las serpientes siempre se han asociado a dos elementos, el agua y la tierra, por ello desde tiempos antiguos las serpientes han sido consideradas como un símbolo de la inmortalidad y la vida, de ahí a que muchos mitos, leyendas y religiones antiguas tuvieran como divinidades de la tierra y la curación a las serpientes. Al ser la tierra su dominio, implica en cierta medida la materia, de ahí a que parte de la magia Parcel se asocia a la transfiguración. No es muy diferente con los encantamientos, pero dicha magia, si bien más poderosa, es más limitada, siempre está asociada a la misma bestia que la invoca, es decir, la serpiente. Explicó mientras todos los profesores escuchaban fascinados la explicación del chico. Ya veo, pero sigo sin entender qué relación tiene un culto con su magia, afirmó la anciana Gryffindor. La magia Parcel, en cierta medida, es una magia ritual. La declaración de Harry dejó en shock a los profesores. A pesar de que no necesito elementos, un ritual específico y varios factores ambientales, soy capaz de invocar este tipo de magia a través de Silena gracias al culto de miles de personas a lo largo de la historia. Ciertas religiones han tenido como icono a las serpientes y las han adorado o odiado a lo largo de la historia. Ahora bien, una persona con esa creencia no puede hacer mucho. Pero millones y millones de personas, tanto muggles como magos, eso ya es harina de otro costal. Y insinúa que es capaz de usar, literalmente, la magia porque otras personas creyeron que era posible, preguntó conmocionado el profesor diminuto. Sí, dependiendo de lo lejos en la historia y de qué cultura estemos hablando. Por ejemplo, sé de mi tutor que el culto griego a los dioses Hermes y Esculapio fueron originados por los muggles, pero la verdad tras ese culto eran magos Parcel, dijo sorprendiéndolos a todos. Harry soltó una risita. No sé por qué se sorprenden tanto. El linaje de Salazar Slytherin no era el único que tenía la habilidad de hablar Parcel. Ese don es tan antiguo que incluso se remonta a antes del año 3500 AC. Todos siguieron escuchando fascinados su explicación mientras volvían a la superficie. XXXXXX. En la habitación donde se encontraba el Cerberus, el perro de 3 cabezas seguía en un rincón con los barrotes que Harry había creado en su sitio y durmiendo a pierna suelta mientras una arpa jugaba sola una música tranquila y relajante. Roger y Blaise observaron con diversión y preocupación a sus dos amigas, que iban caminando por toda la habitación sin rumbo ni pausa. Sia y Daphne estaban muertas de miedo y preocupación por su novio. La rubia Ravenclaw les había dicho que Harry se había ido a por Quirrell solo.
Ambas chicas estaban al borde de la histeria. Pronto un ruido viniendo de la trampilla llamó la atención de todos. Los cuatro oyeron el sonido de las plantas retorciéndose y moviéndose en el piso de abajo y luego el silencio. Pero la ausencia de sonido no duró mucho, de pronto Harry salió recto desde la trampilla y aterrizó de pie. El ojiverde ni siquiera tuvo tiempo de hablar cuando sintió dos cuerpos impactarlo de lleno y casi tirarlo al suelo. Cuando se recuperó de la sorpresa vio que eran Daphne y Sia, las dos lo estaban abrazando con fuerza y temblando ligeramente. Harry se sintió mal al pensar que había hecho que se preocuparan y las abrazó en sus brazos. Bueno, parece que Quirrell no era tan duro, exclamó Roger con una sonrisa de oreja a oreja. El ojiverde se encogió de hombros. Nah. Tuve más problemas cuando Voldemort decidió intervenir, dijo. Sia y Daphne, que seguían en sus brazos, levantaron la cabeza de su pecho y miraron el pelinegro con los ojos como platos. Roger le estaba mirando con la mandíbula colgando y Blaise también tenía los ojos abiertos de par en par, pero supo controlar sus emociones. ¿Me estás diciendo que enfrentaste tú solo a Voldemort?, preguntó susurrando. No exactamente, Quirrell estaba poseído por Voldemort, tenía su cabeza detrás del cráneo y lo ocultaba con su turbante. La explicación les envió escalofríos por la espalda. Si de por sí la imagen mental no fuera ya bastante repugnante, la idea de haberlo tenido como profesor dedicado, parcialmente, era bastante preocupante. Ejem. El grupo se dio la vuelta y observaron que los profesores acababan de salir por la trampilla. Por muy interesados que estén en la historia del señor Potter, quiero que todos ustedes se vayan directamente a la enfermería. Sin excusas. Se apresuró a gritar al final cuando vio a Roger abrir la boca. XXXXXXX. Había pasado más de una semana desde que Quirrell intentó apoderarse de la piedra filosofal y el director de Hogwarts estaba sentado en su despacho a la espera de sus invitados. Harry había frustrado sus planes otra vez. El anciano había pasado todo el año planeando una situación concreta, que Charlus se enfrentara a Quirrell y probara su valía. Todo era perfecto, le había contado el secreto de la piedra a Hagrid sabiendo perfectamente que el hombre, si bien muy amable y leal, era incapaz de guardar un secreto aunque la vida le fuera en ello. Luego, con la ayuda de los profesores, habían colocado unas trampas muy específicas para defender la piedra. La raíz del diablo podría ser fácilmente sorteada con un hechizo Lumos Solex. La prueba de las llaves sería fácil para Charlus siendo un cazador natural, el ajedrez podía ser sorteado con la ayuda de Ron Weasley que era un gran jugador, el troll de Quirrell no sería un problema, Dumbledore supuso que sería derrotado con anterioridad por el profesor y que los niños no tendrían que enfrentarse a él y finalmente, la prueba de Snape. Dumbledore tuvo que pasarse horas discutiendo y tratando de convencer al profesor de pociones que poner trampas, maldiciones letales y venenos por toda la habitación era una exageración y que con un simple acertijo era suficiente. Es más, el mismo acertijo y las pociones habían sido dispuestas para que solo Charlus fuera capaz de ir a la última habitación y enfrentarse a su enemigo mortal. Oh sí. Dumbledore había sabido todo este tiempo que Quirrell estaba poseído por Voldemort, pero pensó que sería una gran oportunidad para ver el potencial en batalla del pelirrojo. Al final, todos sus preparativos y planes no habían servido de nada. Harry y sus amigos fueron los que detuvieron la amenaza y recibieron 100 puntos cada uno por detener un aspirante a mortífago. Y lo peor de todo es que Albus sospechaba que Harry había descubierto sus intenciones. No estaba seguro, pero la mirada que le dio el ojiverde cuando le pidió un resumen de los hechos le hizo disparar las alarmas. Esa mirada y esa media sonrisa disimulada gritaban por sí solas. Lo sé todo. El anciano suspiró mientras masajeaba sus sienes para aliviar el dolor de cabeza que le producía al recordar los últimos días. Era mejor dejar esos pensamientos de lado y concentrarse en la reunión venidera. Fue entonces cuando oyó que alguien estaba llamando a su puerta. Hablando del diablo, adelante. La puerta se abrió y una pareja entró, una pelirroja y un pelinegro. Hola Dumbledore, dijo el hombre con una sonrisa. El anciano les devolvió la sonrisa. Adelante James, hola Lily. Espero que podáis perdonarme por llamaros tan de repente. La pareja se sentó frente al anciano y su escritorio. Hacía años que no habían venido aquí y la pareja se sintió un tanto nostálgica. ¿Ha pasado algo?, preguntó la madre preocupada. La conversación que tuvieron los con McGonagall el noviembre pasado seguía fresca en su mente y temía que Charlus hubiera hecho otra tontería. O peor, que Harry se hubiera enfrentado a otro troll. No, en absoluto. Se apresuró a decir el anciano.
Era una absoluta mentira, pero había logrado convencer a todos los involucrados de que era mejor guardar el secreto para no crear una conmoción o un incidente más grande. El director no sabía que era más conveniente para Ariel que el incidente de la piedra no se hiciera público. La posibilidad de que enviaran a Aurores al castillo seguía pesando sobre sus cabezas. Era solo que quería tener una charla con los dos sobre algo que descubrí durante este curso sobre Harry. Preciso al final. ¿Has descubierto dónde viven Idrus y él? Preguntó James con fuerza mientras Lily miró al anciano con ojos expectantes. La amenaza que el viejo desconocido le lanzó a James hace 2 años seguía picando en su orgullo. Había intentado usar sus contactos dentro del ministerio y el cuerpo de Aurores para descubrir quién era en realidad, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Por desgracia, tan rápido como apareció la idea, fue aplastada por la negación del director. Me temo que no, he intentado usar mis contactos en el ministerio para encontrar su dirección. Por desgracia, me encontré con un problema de lenguas. Admitió desanimado. La pelirroja lo miró desconcertada. ¿Lenguas? Si el idioma es el problema, ¿no sería suficiente usar un hechizo o pedirle a alguien que lo traduzca? Era bastante simple en la mente de la mujer, a menos que esté escrito en ruso o en alguna lengua árabe debería ser bastante fácil. Dumbledore suspiró. Me temo que solo un número muy limitado de personas podrían traducirlo. Para ser exactos, solo un mago Parcel puede hacerlo. Admitió. Los padres lo miraron incrédulos. ¿Me estás diciendo que existe un modo de escribir el lenguaje de las serpientes? Preguntó James. Al parecer. Hace tiempo, he intentado encontrar un libro sobre la magia Parcel para saber cómo vuestro hijo había conseguido curar a los señores Weasley. Conseguí hacerme con un grimorío bastante viejo, pero por desgracia no me sirvió de nada, el lenguaje era incomprensible para mí. Pude reconocer más tarde la misma lengua usada para indicar la casa donde vive Idrus. Lo peor es que los registros del ministerio están encantados y han aceptado la prueba escrita en Parcel, por lo que técnicamente, el ministerio tiene registros de la morada como indica la ley, pero la realidad es que nadie sabe dónde está su casa. O al menos, nadie que yo sepa. Los amigos de Harry podrían saberlo, pero dudo mucho que vayan a decírmelo. Dijo con pesar. Lily se desanimó de golpe y James maldijo la estupidez del ministerio por no ponerse al día con estas cosas. La triste historia de todo esto era que ni siquiera podían enviarle una carta, o al menos eso creían. Cuando era período escolar, los búhos que enviaban llegaban a la escuela, pero durante las vacaciones, los búhos siempre volvían con las cartas que enviaban porque no podían encontrar al destinatario. Entonces, ¿qué descubriste? Preguntó el pelinegro. El anciano abrió un cajón de su mesa y puso delante de la pareja un objeto muy similar a una ensaladera. El recipiente era de plata con bordes definidos y tenía tallado por los lados unos fénix por toda la superficie, además de varias runas talladas por todo el borde superior. Lily y James reconocieron el objeto enseguida. Era un pensadero, un objeto muy raro que permitía almacenar los recuerdos para verlos desde otra perspectiva. La familia Potter también tenía uno, pero era enteramente hecho de piedra y no podía ser movido pues había sido hecho a partir de una roca pegada en el suelo. La pareja se quedó mirando al anciano mientras ponía la punta de su varita en una de sus sienes y empezó a sacar poco a poco de ella un pequeño hilo de plata. Cuando la substancia etérea estaba totalmente fuera, Dumbledore la dejó caer en el pensadero. No tuvo que esperar mucho antes de obtener una reacción. El recipiente empezó a llenarse por un líquido de plata. Como último toque, el anciano golpeó ligeramente los lados del pensadero con su varita antes de obtener la reacción esperada. Como si el líquido hubiera cobrado vida, se levantó del recipiente y empezó a tomar forma. Después de 1 minuto, el líquido se había solidificado formando un disco, flotando encima del pensadero, y una imagen empezó a formarse sobre su superficie. La imagen que Lily y James vieron fue una habitación vacía con solo un espejo en ella. Ambos estuvieron confundidos por esto, pero pronto se vieron profundamente interesados cuando vieron a su primogénito entrar en la habitación, pero no podían oír nada. Vieron cómo Harry se puso delante del espejo leyendo la inscripción en el marco del espejo antes de bajar la mirada y abrir los ojos de par en par. Lily y James pudieron ver que lo que vio en el espejo era a sí mismo, aunque una versión ligeramente diferente de él, más mayor, junto a un gran grupo de personas.
Algunas pudieron reconocerlas como el propio Idris, junto a algunos miembros de su equipo de Quidditch, pero lo que les sorprendió fue que ellos mismos también estaban en la imagen, junto a Rosie y Charlus. Los dos se quedaron sorprendidos mirando la imagen unos segundos hasta que Dumbledore volvió a golpear con su varita el pensadero y la imagen desapareció mientras que el disco volvió a su estado líquido y cayó de nuevo dentro del recipiente. Bien, supongo que tendréis algunas preguntas. Dijo con un tono de abuelo. ¿Qué era eso, Albus? Preguntó James confundido. Lo que viste fue uno de mis recuerdos, en concreto, el momento en el cual Harry mira en el espejo de Oesed. El anciano, viendo la confusión de la pareja, decidió que una explicación era necesaria. Veréis, el espejo es uno de los artefactos mágicos más increíbles del mundo. Cuando uno se mira a sí mismo en él, es capaz de observar la imagen del mayor deseo de su corazón. No importa cuánto lo quiera negar uno, el espejo le mostrará su mayor anhelo. Fui capaz de encantar el espejo para poder observar lo que más desean aquellos que se miran a sí mismos en él sin tener que observar mi mayor deseo. Imaginaos mi sorpresa al veros a los dos en él cuando Harry se puso delante. Explicó con una sonrisa. Eso sí significa que Harry, las palabras de Lily se atascaban en su garganta solo de pensarlo. Dumbledore asintió con una sonrisa amable. Sí, al contrario de lo que podríamos haber pensado en un principio, creo que puedo decir sin duda alguna que Harry, en el fondo, os sigue queriendo a los dos. El silencio reinó en el despacho por unos instantes hasta que los sollozos contenidos de Lily se hicieron poco a poco más audibles. La pelirroja tenía las manos en la boca, las lágrimas cayendo por sus mejillas y temblaba. La mujer no se sentía triste, nada más lejos de la verdad. Dumbledore acababa de desmentir uno de los mayores miedos de la mujer. Ella había sido ciega y estúpida, al dejar a Harry de lado todo por los logros de Charlus, se había comportado como esas estúpidas parejas puristas regodeándose de su superioridad. Lily se había dejado arrastrar por la corriente, con toda la popularidad y el prestigio de Charlus, y fue el mayor error de su vida. Dio gracias a que no había apartado a la pequeña Rosie de la misma manera porque sabía que, si se hubiera enterado ahora de lo que hizo, jamás se hubiera perdonado a sí misma. Pero el saber ahora que, a pesar de todo el dolor que había infligido a su hijo, en el fondo, su hijo seguía queriéndolos en su vida, hizo que la mujer rompiera en lágrimas, dando gracias a cualquier dios por este pequeño rayo de esperanza que le acababan de dar. Por primera vez en 2 años, sintió como si pudiera respirar la vida de nuevo. James al lado de su mujer supo guardar mejor la compostura, pero aún así pequeños desgarros amenazaban por caer por sus ojos, y se quitó las gafas para secarse las lágrimas antes de que éstas cayeran. Había pensado hasta ahora que su arrogancia y estupidez habían causado la pérdida de su hijo, se había comportado igual que cuando era un adolescente, como un completo arrogante niñato sangre pura. Pero al parecer aún había esperanza para su familia. El pelinegro se puso de nuevo las gafas y acercó a su mujer con su mano para abrazarla mientras miraba al anciano. ¿Estás seguro de esto, Albus? No creo que podamos soportar falsas esperanzas a estas alturas. Dijo en un tono vacilante mientras Lily, que estaba agarrada a su marido, se recuperó lo suficiente como para mirar al director. El espejo no puede ser burlado, pude haberlo manipulado para ver lo que otros veían en él, pero la imagen es totalmente genuina. Aseguro. Una sonrisa empezó a formarse en los rostros de los padres poco a poco. Esto nos lleva al segundo tema del que quería hablaros. Lily quería proponerte algo que nos podría ayudar a los dos. James y Lily se sorprendieron. Verás, a pesar de que cabe la posibilidad de reparar el puente entre Harry y vosotros, está claro que llevaría tiempo que ambos no tenéis. Ambos se vieron un poco alterados y James tomó la palabra. Dumbledore, sabemos que puede tomar mucho tiempo para que nos perdone, pero no nos importa. Se os olvida un hecho importante, James, Idris. El nombre del mago milenario hizo que ambos padres fruncieran el ceño. Actualmente es la persona quien tiene la custodia legal y a pesar de nuestros intentos, no tenemos ni idea de dónde vive. Durante el año, Harry pasa casi 9 meses en la escuela y el resto del tiempo está con ese hombre en su casa. ¿Cómo esperáis reparar vuestra relación con Harry si ni siquiera podéis verlo de forma seguida? Preguntó con tono preocupado. Ambos se preocuparon al darse cuenta de su situación. Charlus podría. Lily empezó. El director la interrumpió de inmediato. Charlus odia a Harry y Harry apenas tolera a Charlus debido a su complejo de superioridad y su arrogancia. El padre iba a decir algo. Y no intentéis negarlo, sabéis que es verdad. James cerró la boca y su protesta murió de golpe.
Por desgracia no podía negarlo, Charlus era incluso peor que él mismo cuando tenía su edad. Lo peor era que la culpa era suya y de Lily, siempre lo habían mimado y consentido demasiado, otro de sus fracasos para añadir a la lista interminable. El hijo pelirrojo de los Potter desde pequeño pensó que por ser el niño que vivió era mejor que los demás, y la gente a su alrededor no hicieron nunca nada para desmentirle, magos y brujas por igual siempre le habían aclamado como un héroe y figura cada vez que lo veían. Lily bajó la cabeza avergonzada por el comportamiento general de su hijo y James suspiró. ¿Qué propones entonces? La expresión de Dumbledore era una de total seriedad, aunque por dentro estaba sonriendo como un niño con un juguete nuevo. Ahora tenía a los Potter donde quería y iba a ser fácil convencerles de su propuesta. Bueno, iba a tener que informarles sobre el caso de Quirrell, no toda la verdad, solo la parte donde su primogénito se enfrentó al profesor poseído. Lo más seguro es que iba a recibir la madre de todas las broncas, pero era mejor que admitir que puso en marcha toda esta situación para un único propósito: poner a prueba a Charlus. Le dijo la situación a Hagrid sabiendo que no podía guardar un secreto y animó a Charlus a hacer amistad con el medio gigante. Siempre era bueno tener a alguien del personal de tu parte, o al menos eso le dijo Dumbledore. El pelirrojo, siendo naturalmente curioso, iba a investigar todo el asunto y por último puso las defensas específicamente para probar a Charlus, para evaluar su capacidad para tratar una situación peligrosa bajo presión. Sí, si admitía abiertamente toda la verdad, no iba a salirse con un rapapolvos, Lily iba a matarlo de forma lenta, cruel y dolorosa. XXXXXXX. Mientras en el despacho del director el ambiente era uno de total seriedad, en los terrenos del castillo, las emociones estaban por los aires. Potter tiene el quaffle, esquiva a Rodmur, pasa el balón a Greendras, la chica se acerca a los aros y marca. 140-0 para Slytherin. En el campo de Quidditch se estaba jugando el último partido de la temporada. Hufflepuff vs Slytherin y las serpientes iban ganando por un margen muy amplio. Aún así, Slytherin estaba bajo una gran presión. Cedric Diggory había estado a punto de coger la snitch 2 veces. Fue solo la intervención conjunta de los bateadores y el buscador de Slytherin que el partido aún no había terminado. Harry había estado en lo cierto, Hufflepuff no podían ganar la copa y lo sabían, pero aún así estaban decididos a como mínimo ganar el partido si podían. Harry volvió a centrarse en el terreno de juego y aceleró para intentar arrebatarles el quaffle a los cazadores de amarillo y negro. El estadio estaba lleno por los gritos y los ánimos de todos los alumnos de la escuela. Los Slytherin animando en júbilo, esperando con ansias el momento en el que los declararan ganadores por 4 años consecutivos, mientras que las otras 3 casas animaban al equipo Hufflepuff. En una de las torres del estadio reservadas para las familias de los jugadores, se encontraban 3 madres mirando a sus hijos con orgullo. ¿Todos los partidos son así?, preguntó Narcisa. Sí, la mayoría de las veces suele ser una masacre unilateral, contestó divertida Melisandre Zabidi. La mujer rubia resopló. Debe ser terriblemente aburrido para ellos en ese caso. No siempre, contestó Samantha Greengras. Normalmente el equipo de Roger suele darles problemas, aunque solo porque es el único capaz de marcar en contra de Blaise. Un solo jugador no hace mucha diferencia, aunque quizás si hubiera entrenado más a su equipo como lo hizo Harry, hubieran podido ganar en su contra, argumentó Narcisa. O lo intentó. Pero se negaron. Puede que Roger sea el capitán de Ravenclaw, pero no ha conseguido ganarse el mismo nivel de respeto que tiene Harry, dijo la madre de Daphne. Tampoco puedes culparlos. Blaise me dijo que el entrenamiento de Harry era casi espartano. Me sorprende que Daphne no se haya quejado, dijo la matriarca Zabidi. Oh, por favor. Daphne no es una flor delicada, dijo Narcisa. Además, Daphne llevaba años deseando entrar en el equipo, pero debido a la mentalidad estúpida de los puristas sobre las mujeres no lo intentó por miedo a ser rechazada, explicó Samantha. En la sociedad mágica, los sangre pura más tradicionales consideraban que la mujer tenía la obligación de quedarse en casa para hacer las labores del hogar y obedecer a su marido en todos sus comandos. Cuando los puristas reinaban a Slytherin, el equipo de Quidditch jamás habría considerado la posibilidad de incluir a una mujer entre sus filas. Aún más si era realmente buena. En su mente, donde el hombre estaba por encima de la mujer, no podían permitir que sus pociones fueran amenazadas por el sexo débil. Unos tontos con el ego muy frágil. Si les preguntabas a estas 3 mujeres, atención, voy a indicar ya mismo que soy un partidario incuestionable sobre la igualdad hombre/mujer, la única razón por la que he usado estas palabras en concreto es porque no tengo otra forma de decirlo o explicarlo.
pues realmente ha elegido el momento idóneo para entrar en el equipo. Dijo la morena con una sonrisa. Las dos rubias miraron a Melisandra con suspicacia. ¿Tienes algo que contarnos?, preguntó Narcisa. La matriarca de origen italiano las miró con picardía. ¿Sigues considerando a Harry como un hijo?, preguntó. Narcisa asintió un poco vacilante. Bueno, pues puedo decir que vamos a ser tres madres muy orgullosas. Nunca he estado tan contenta de pedir la nacionalidad inglesa, dijo en un tono jovial. Narcisa y Samantha miraron a su amiga confundidas hasta que la mujer Black recordó cuál era el sueño del ojiverde y sus ojos se abrieron como platos. ¿Quieres decir qué? Ni siquiera acabó la frase, la sonrisa de oreja a oreja de Melisandra fue toda la respuesta que necesitaba. La madre de Daphne miró con extrañeza a ambas mujeres hasta que Narcisa con una sonrisa de oreja a oreja le explicó la situación. De vuelta en el campo de juego, las serpientes tenían la victoria asegurada, aunque Diggory cogiera la snitch, seguiría habiendo una diferencia de 20 puntos, cosa que acabó sucediendo cuando se deslizó entre los dos Bludgers y cogió la snitch bajo las narices de Jacob. 170 a 150. Slytherin gana la copa, gritó el comentarista, aunque la última parte con desánimo. Desde que empezó como comentarista de Quidditch cuando llegó a la escuela, este era el tercer año que declaró a las serpientes como ganadores. Daphne se precipitó hacia su novio en pleno vuelo y lo abrazó con un largo beso que generó varios silbidos de los hombres y maldiciones de las mujeres entre la multitud. Todo el equipo estaba celebrando entre ellos bajo los gritos de euforia de los Slytherin y los aplausos educados de las otras casas. El momento entre los dos fue roto cuando Blaise puso sus brazos tras los cuellos de sus dos amigos. Vale, parejita, podréis morrearos después que vais a poner así a celosa. Además, tenemos que recoger la copa. Otra vez, gritó con entusiasmo al final. Harry y Daphne descendieron entre risas hacia el suelo del campo donde los esperaban los maestros. La copa de oro de Quidditch estaba situada encima de un pedestal con los 4 jefes de casa de la escuela a su alrededor y Och mirándolos con una sonrisa de oreja a oreja. Harry le extrañó un poco, generalmente la mujer siempre estaba contenta, pero esta vez el ojiverde pudo percibir la euforía saliendo a raudales de la instructora de vuelo. Harry decidió dejarlo de lado por el momento y observó cómo McGonagall con una expresión pétrea le entregó la copa a Snape, que tenía una sonrisa condescendiente en su rostro disfrutando ampliamente del momento. El profesor de pociones se acercó entonces hacia su equipo y le tendió la copa a su capitán, que estaba rodeado por sus compañeros. Enhorabuena, señor Potter, voy a disfrutar enormemente de tener la copa en mi estudio por 4 veces consecutiva, dijo con una pequeña sonrisa. Harry sonrió de oreja a oreja mientras cogía la copa y se dio la vuelta antes de levantarla en alto, ganándose los gritos de felicidad de su casa y aplausos del resto de la multitud, sus compañeros saltando con sonrisas enormes en sus rostros llenos de emoción por el momento. Harry le tendió la copa a Joanna para que se la fueran turnando entre ellos. El ojiverde iba a seguir con el ánimo festivo hasta que vio a la señora Och acercándose hacia él. Señor Potter, señor Zabini, señorita Greengrass, les agradecería que me siguieran, hay unas personas que quieren conocerles, dijo apenas conteniendo su emoción. Los tres se quedaron bastante sorprendidos, pero asintieron en silencio y la siguieron. La instructora de vuelo se acercó al equipo de Hufflepuff, todos parecían un poco bajos de ánimo, pero tenían una sonrisa satisfecha en sus rostros, sabiendo que habían jugado lo mejor que podían. La mujer le pidió a Cedric que la acompañara junto a los demás, y los 5 salieron del campo de juego, los 4 adolescentes sin saber a dónde iban. El grupo se paró cerca de los vestuarios de Slytherin donde los estaba esperando Roger y un hombre desconocido. Iba vestido con un traje con corbata y un sombrero en sus manos, era bastante corto de miras y con la cabeza calva. Ese fue un partido increíble, señor Potter, no hay duda de que ha entrenado muy bien a su equipo. Mis felicidades por su victoria, señor Zabini, señorita Greengrass. Una pena, señor Diggory, pero aún así ha jugado espléndidamente, dijo con entusiasmo y una voz sorprendentemente grave para su tamaño. Los 5 adolescentes se quedaron mudos ante el hombre sin saber qué decir. Harry, siendo el que estaba frente al grupo, decidió ser el portavoz y romper el incómodo silencio que amenazaba por instalarse. Gracias, señor. Oh Dios, disculpad mis modales. Me llamo Rowan Peterson, ojeador del equipo nacional de Quidditch Sub-17. Se presentó tendiéndole la mano. Los jugadores se quedaron mudos, Harry casi sintió su corazón detenerse por unos instantes. Sorprendido y conmocionado le tendió la mano vacilante. Un placer, logro decir.
Por suerte Rohan le sobraba el entusiasmo y siguió hablando mientras sacudía con fuerza la mano del ojiverde. Oh no. El placer es todo mío. Repito, un gran partido. La señora Och me ha dicho que todos sois unos de los mejores jugadores que esta escuela ha producido y por ello tengo una propuesta para todos ustedes. Me gustaría ofrecerles un puesto en el equipo nacional sub-17 que jugará para la Copa del Mundo este verano. Harry notó como su corazón se detenía por segunda vez. ¿Lo dice en serio? Dijo con voz temblorosa sin poder creérselo. Por supuesto. Nuestro país necesita talento en este momento, llevamos 44 años sin ganar ni una sola vez. Necesitamos a jugadores como vosotros para representar a Inglaterra este verano y posiblemente en la Copa del Mundo profesional dentro de 3 años. Aseguro, el corazón se le detuvo por tercera vez. Apenas podía creérselo, su sueño estaba literalmente a su alcance. Por desgracia había alguien que tenía que chafarles el momento. ¿Pero qué hay de la escuela? ¡Bye! Gritó Roger al final cuando recibió 4 golpes de todos sus compañeros. ¿A quién le importaba? Podía ser un estudiante modelo, pero si hacía falta dejar sus estudios para poder jugar arriba, a hacerlo sin pensárselo 2 veces. No se preocupe, ya he conseguido el permiso de la junta directiva y de sus jefes de casa. Por desgracia el directo estaba ocupado y no pude verlo, pero en teoría no debería haber problema. Los partidos se juegan durante el verano en su mayor parte, por lo que no debería haber problema. Aseguró con impaciencia y un tono suplicante. La sonrisa del hombre era rígida y parecía que se iba a morir ahí mismo si rechazaban la oferta. Los 5 se quedaron en silencio durante un buen rato, procesando sin poder creérselo la oferta y oportunidad que les estaban dando, hasta que Harry le mostró a Rohan la sonrisa más grande que había visto nunca. XXXXXXX. Profesionales wow. El grito de Roger resonó por todo el compartimento del tren mientras abría una botella de whisky de fuego y derramó su contenido en 6 vasos. Menos mal que Harry había insonorizado el compartimento o todo el tren lo hubiera oído. Aunque en este momento le daba igual. La Copa del Mundo Sub-17, nuestro primer paso a las ligas profesionales, casi no puedo creérmelo. Dijo Harry para sí mismo con una sonrisa aturdida. Podía enfrentarse a un mortífago y a Voldemort sin pestañear, matar a varios hijos de puta fríamente a sabiendas de que se lo merecían y era necesario, pero en este momento, cuando pensaba que acababa de dar el primer paso para cumplir su sueño, se sentía como si las piernas le fueran a fallar. Menos mal que estaba sentado. Pues créetelo, hermano, la selección nos ha elegido a nosotros. Dijo Blaise con una gran sonrisa, pasando un brazo detrás de la cabeza de Harry para despertarlo de su aturdimiento. Pareces muy confiado, sobre todo para alguien que se despertó hace unos días y se echó a llorar. Dijo Daphne con una sonrisa malvada. Oye. Tenía una buena razón, pensé que todo había sido un sueño. Dijo con un estremecimiento, fue de lejos el peor momento de su vida. Una risa llamó la atención del grupo y todos se giraron para mirar al estudiante de Hufflepuff que se había acoplado al grupo. No eres el único, toda la situación es surrealista. Recuérdame por qué estás aquí. Preguntó Roger. Roger. No seas maleducado, gritó Sia. ¿Qué? Es cierto, se ha acoplado sin permiso. Guay. Dejad de golpearme, joder. Gritó indignado después de que la rupia le diera una colleja. Disculpa a nuestro amigo idiota, se cayó de cabeza al suelo cuando era pequeño. Dijo Harry. El chico Davis estuvo a punto de gritar, pero la mano levantada de Sia lo disuadió. Pero en serio. ¿Por qué has decidido juntarte con nosotros? Ya sabes, vamos a estar jugando juntos, pensé que podríamos empezar a conocernos. Dijo con una sonrisa. Harry sonrió amablemente. Eso está muy bien, y ahora puede decirme la verdad. Y la amabilidad fue sustituida por la picardía. Cedric suspiró. Vale, está bien, estoy huyendo de mi novia. Admitió. Wow, recién nos enteramos que estaremos jugando como profesionales y ya le has puesto los cuernos. Preguntó Blaise con falsa sorpresa. ¿Qué? ¡No! No es eso, bueno, tiene que ver sobre el tema. Pero no le he sido infiel. Gritó mientras se sonrojaba avergonzado. ¿Entonces? Preguntó Roger. El chico ya sabía quién era ella, Cho-chan, la buscadora de su propio equipo, aunque tampoco era como si fuera un secreto, toda la escuela lo sabía. Bueno, sabéis que el señor Peterson nos ha pedido que guardemos silencio sobre todo esto hasta que se anuncie públicamente. Todos asintieron. Pues no he podido parar de reír y sonreír, y Cho me ha estado persiguiendo para que le cuente el porqué. Harry parpadeó confundido. Cedric, no creo que haga falta ir tan lejos, yo se lo conté a Sia.
dijo mientras abrazaba a su novia con un brazo. El Hufflepuff gimió. No es ella la que me preocupa sino su mejor amiga, Marietta Edgecombe. Cho se lo cuenta todo y es una cotilla que no sabe guardar un secreto. La respuesta del chico se ganó las risas de todos dentro del compartimento. El chico estaba tan batido por su novia. ¿Cuándo empezáis los entrenamientos?, preguntó Sia. Mañana, contestaron todos a la vez. ¿Tan pronto?, gritó sorprendida. El primer partido es en una semana. La selección sub-17 es más pequeña que la profesional pero aún así bastante grande. Los intervalos entre cada partido son bastante cortos, una semana a lo sumo. Contestó el ojiverde. ¿Habéis pensado ya cómo se lo vais a decir a vuestras familias?, preguntó Cedric. Roger resopló. A estas alturas ya deben saberlo, nuestros padres son amigos y el abuelo de Harry siempre se entera de Toby. ¿En serio, qué manía tenéis con golpearme?, dijo Roger. Tenías que abrir la boca, susurró Sia con veneno en su voz. Roger se estremeció al oírla y aún más cuando vio la mirada mortal de Daphne. Reitero, ¿porque somos amigos suyos?, preguntó Blaise y Harry suspiró. Abuelo. Pero yo pensaba que... Harry interrumpió a Cedric. Es complicado, prefiero no hablar del tema. Oh. Vale, está bien, dijo el chico un poco incómodo. No es personal, Cedric, pero no te conozco lo suficiente como para contarte esto, dijo con un tono de disculpa. Cedric no dijo nada pero asintió haciéndole saber que lo entendía. Por suerte el ambiente incómodo no duró mucho tiempo y todos se apresuraron a brindar, beber y celebrar por el futuro brillante que les esperaba a los futuros jugadores profesionales. XXXXXX. El tren llegó a la estación por la tarde. Harry se cambió rápidamente su túnica de la escuela por unos pantalones y chaqueta negros junto a una camisa verde y guardó el resto en su baúl antes de reducirlo. Cuando todos estuvieron listos se dirigieron fuera a reunirse con sus familias. Al salir, lo primero que vio Harry, muy a su pesar, fue a Charlus haciendo varias poses para las cámaras, lo más seguro esperando entregar alguna exclusiva. El ojiverde ignoró convenientemente al chico. Bueno chicos, nos veremos mañana en el campo de Quidditch, dijo Cedric mientras se daba la vuelta y se despedía de todo el mundo. Hasta mañana Cedric y no llegues tarde, dijo Blaise en broma. El grupo empezó entonces a buscar a sus familiares y no tardaron mucho en encontrarlos. Aunque Harry se sorprendió de ver a una persona nueva entre los adultos. Me alegra volver a verle, señor Longbottom, saludó Harry cortésmente. El hombre se echó a reír y ignorando completamente la mano del ojiverde lo atrajo hacia él para darle un abrazo de oso. Déjate de señor Longbottom, eres el ahijado de mi mujer y la persona que me ha devuelto mi vida, dijo antes de soltarlo. Llámame Frank. Papá. El patriarca Longbottom se giró de nuevo y vio a su hijo corriendo hacia él con una enorme sonrisa que correspondió antes de abrazar a su hijo. Harry sonrió ante la escena. Antes de darse la vuelta, Neville había soñado durante años este momento, ver a sus padres recogerlo en la estación como las demás familias. Era mejor dejarlos a lo suyo y no meterse. Decidió volver con su grupo y se acercó a Sia y Narcisa que estaban compartiendo un abrazo. La madre Rubio al verlo se separó de su hija y le dio un enorme abrazo de bienvenida. Bienvenido y felicidades, dijo feliz. Harry se rió entre dientes. Así que ya os habéis enterado. Fin. Gracias por ver este video. Te agradecería si te suscribieras y le dieras like. Por favor, si quieren ser miembros del canal se pueden unir. Sote sote sote. Sote sote sote. Sote sote sote.